Kasamio shana namuina wayuka na te arapahaka te purrawaka suana hasumaka kuaipa outka hawaka otamsia te suhut kali nohots en wa inspira wane muskate hamet chihoru ya ragra tihara ma hachikei nukuhin wa muins chukwate aratakat nukuhin te anaka het chifate mascaria. Esto está afectando gran parte de nuestras instituciones. La primera de ellas es el ritual funerario, que tiene que ver con todo el cuidado que nosotros nos brindamos entre sí como familiares, como vecinos, como afines, como amigos, en los casos en que muere un ser querido y tratamos de rendirle con afecto la despedida que se merece de acuerdo con nuestras tradiciones. Quiero recomendar muy especialmente a los hermanos Wayuu el que cuando haya rituales funerarios se hagan a la mayor brevedad, como se suele hacer cuando hay una guerra, enterrar prontamente y evitar la aglomeración de personas. Los segundos entierros pueden aplazarse, de hecho pueden esperar varios años y hacerlo con buena planificación, con las normas tradicionales, con la invitación adecuada. Mientras dure esta pandemia, carreras de caballo, aglomeraciones festivas como danzas, entierros y todo lo que implica aglomeración de personas y posibilidad de contagio debe ser temporalmente aplazado hasta que la situación sanitaria sea totalmente segura. La sociedad Wayuu tiene unas herramientas y unas prácticas que ha conservado durante mucho tiempo y que justamente nos sirven para resistir a los retos que el ambiente, la historia, el entorno nos sitúa en periodos de confusión y en periodos de riesgo como el que actualmente vivimos. Hirhapain Surya Slatin Muy no horeshi outkahawe no horeshi arapahin korotirai o taimi ihiren Wayuu makata pia pumainpa